Bien, amados, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de escuchar la palabra, la poderosa palabra de nuestro Dios. Ha llegado el tiempo de ser exhortados y animados por medio de la poderosa palabra de nuestro Dios. Y nuestro hermano Henry Llanes va a ser el expositor de esta noche, que va a hablar de parte de Dios y delante de Dios para nuestras vidas. Mi hermano Henry, que el Señor te bendiga grandemente. Buenas noches. Yo también me siento muy contento cada vez que estoy con ustedes. Un saludo especial de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador, sector Pilanquí. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar a estudiar la Santa Palabra de Dios. Si Danielito me permite compartir la pantalla, le doy muchas gracias. Gracias, hermanito. Muy bien. Hermanitos, un libro que me fascina es el libro de Job. Job fue escrito hace 4000 años y vamos a estudiar rendir cuentas a Dios. Es una de las clases, es la cuarta clase de este libro y vamos a empezar con el propósito. ¿Cuál fue el propósito del libro de Job? El propósito del libro se encuentra en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, por lo menos tenemos 4 puntos en este versículo, y es que todos los que sufren son bendecidos. Número 2, que todo cristiano o todo hombre de Dios o mujer de Dios tenemos que tener la paciencia, como la tuvo nuestro hermano querido Job. Número 3, Dios tiene un propósito válido cuando permite que nosotros suframos. Y número 4, el Señor siempre, amado hermano, no lo dude, es misericordioso y compasivo. Muy bien, en el libro de Job podemos entender que sus amigos fallaron. Mira el propósito con el que fueron. Capítulo 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, es decir, 4 catástrofes sobre la vida de Job, y además de eso una enfermedad terrible, vinieron cada uno de su lugar. ¿Por qué? Porque habían convenido en venir juntos para 2 cosas: condolerse de él y para consolarle. Este fue el propósito de la visita a su gran amigo Job. Bueno, para resumir y ponerles en contexto, los amigos fallaron. Bueno, en un principio hicieron muy bien, pero la verdad es que pasó los días y ellos empezaron a abrir su boca. Mire lo que resultó. Capítulo 32, versículo 3. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían, mire, lo que hicieron ellos, condenado a Job. Mientras Dios pensaba de Job como un hombre perfecto y justo, sus amigos lo condenaron, no hallaban explicación. Este hombre está sufriendo porque es un pecador. Y bueno, y dijeron muchas cosas hirientes. Fueron con el objetivo de consolarle, de condolerse de él, pero terminaron echándolo a perder. Muy bien, entonces podemos resumir, aunque es muy difícil resumirlo, en esta siguiente frase: si alguien pasa por tribulación, debemos escuchar más, consolar más, orar más y opinar menos. Todos tenemos que rendir cuentas a Dios. Algo que hace en el sufrimiento del ser humano es que
nosotros empezamos a pensar en la vida espiritual. Piense un terremoto, la gente sale afuera a las calles y empieza a decir, Dios mío, Todopoderoso, perdónenos, misericordia, y empiezan a alabar a Dios. No sé si usted lo ha mirado. Cuando sufrimos, empezamos a pensar en lo espiritual. Y mire, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, es decir, que vamos a rendir cuentas, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, amados hermanos, que el cristiano, usted querido hermanito, querida hermanita, debe evaluarse, debemos evaluarnos, ¿sí? Dios había preparado a Job y Job estaba preparado para actuar correctamente en esta vida, actuar correctamente ante las pruebas. Y vamos a estudiar en esta noche 6 preguntas para evaluarnos. ¿Está listo? Son 6 preguntas. Estas 6 preguntas las tenía muy bien en claro Job. Nos preguntamos cómo hacían los patriarcas, los antiguos, para comportarse correctamente y vivir bien delante de Dios. Pues en estas 6 preguntas vamos a encontrar respuestas maravillosas. Bueno, estas 6 preguntas vamos a dividir en 3 categorías. Cada categoría va a tener 2 preguntas. Muy bien. Todo esto, amados hermanos, todo esto nace de una conversación. Job tuvo una conversación en el capítulo 25 con Bildad. Bueno, el versículo 4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Esa era la pregunta de Bildad. Bueno, vamos a empezar leyendo las 6 preguntas y luego vamos a evaluar nuestra vida, por supuesto, para ver cómo estamos. Estas preguntas nos ayudarán a saber qué clase de personas somos. Dice el capítulo 26, versículo 1 al 4, lo siguiente. Respondió Job y dijo, primera pregunta, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? Segunda, ¿cómo has amparado al brazo sin fuerza? Número 3, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? La siguiente pregunta, ¿y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Versículo 4, miren las 2 últimas. ¿A quién has anunciado palabras? Y la última, ¿y de quién es el espíritu que de ti procede? Estas son las 6 preguntas de Job. Muy bien, vamos a empezar con la primera categoría, las preguntas sobre lo que hacemos con los demás. Es la pregunta, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? De alguna forma, hermano querido, usted tiene poder en esta vida. Probablemente poder económico o un puesto de poder en el gobierno, en algún departamento. Tal vez tenga un negocio, es jefe de algo. Probablemente diga, bueno, no soy nada de eso, pero usted es padre, profesor, policía, puede ser médico, mayordomo, o tal vez esté en el ejército, yo no sé, pero usted tiene poder. Incluso los niños tienen poder sobre sus mascotas. Bueno, una gran realidad es esta. Esto lo escuché de un profesor de la universidad, nos estaba enseñando derecho público, y él dijo esta frase que se quedó en mi corazón. Y él dijo esto, den a una persona poder y sabrán quién es realmente. Voy a repetir, den a una persona poder y sabrán quién es. Bueno, hermanos queridos, quiero entrar ya al pensamiento de Dios. ¿Qué piensa el Señor Jesucristo sobre esto? Sobre la ayuda a los demás. Mire, en Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, mire lo que dice, se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, estas palabras no están en los evangelios, pero el Espíritu Santo lo reveló a Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, continuemos. Si Dios nos dio algún poder, alguna capacidad, probablemente recursos o estabilidad o algún puesto y nos dio las fuerzas, quiero preguntarle, ¿está realmente ayudando al que no tiene poder? La mayoría de personas está de acuerdo que se ayude al que no tiene. Aplaude cuando se rescata, por ejemplo, a un drogadicto o se da una casa a alguien que perdió por un desastre natural. Está muy contento y dice, qué bueno que se le ayudó a esta familia, a estas personas. Pero la pregunta es para nosotros, ¿realmente estamos dispuestos a tomar algo nuestro para ayudar a la persona que no tiene? ¿Al que no puede tener? Mire, hermanos queridos, todos están dispuestos a regalar la camisa que se manchó de cloro. Todos están dispuestos a regalar sus zapatos o la ropa que ya no le queda. Muy pocas personas están dispuestos a ir al supermercado y comprar ropa o zapatos o alguna cosa para ayudar a los demás. Siempre queremos regalar cosas que nos sobran. ¿Estamos dispuestos a usar nuestro poder para poder ayudar a otros que no tienen poder? Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con esto mismo. ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? La palabra sin fuerza en el hebreo es yashá y tiene que ver con los que carecen de fuerza para valerse por sí mismos. Quiero hablar un poquito de Job. ¿Cómo era la vida de Job? En el capítulo 31, versículo 16 al versículo 23 dice lo siguiente. Esto es Job. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que perecía alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espada caiga sobre mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado. En otras palabras, amados hermanos, Job ayudaba a la viuda, Job ayudaba al huérfano, Job ayudaba al que necesitaba. ¿Cómo lo hacía? Con sus recursos. ¿Y por qué lo hacía? Mire, versículo 23. Mire este principio, qué importante. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Job vivía esta vida aquí en la tierra pensando en los demás. Incluso parece que en este pasaje da a entender que Job había adoptado un huérfano. Bueno, es interesante esto, amados hermanos. Vamos a hacernos una interrogante y quiero llegar a su corazón. Quiero que me preste por un momento su corazón. ¿Qué motiva al ser humano, al cristiano, a ser bondadoso y ayudar a los demás? Dice el Salmo 68, versículo 5, Dios, que habita en su santo templo, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. ¿Por qué el cristiano tiene que ayudar a los demás? El cristiano ayuda a los demás porque nuestro Padre es así. Por lo menos hay 3 tipos de grupos que ama el Señor y protege el Señor. Son los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Dios siempre los cubre con sus alas. Él es nuestro Dios. Él es el Dios que nosotros tenemos. Siempre va a ser un padre de huérfanos y un defensor de viudas. En Santiago capítulo 1, versículo 27,
me muestra dos aspectos de la verdadera religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Ponga mucha atención. Mire, si usted quiere ser religioso, si usted está orgulloso de ser parte de la iglesia de Cristo, esta es nuestra religión. Y esta es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No podemos, hermanos queridos, desviar nuestra mente, nuestro corazón de las aflicciones de los demás. Nosotros somos así. Y número dos, amados hermanos, no solamente que ayudamos, sino que ayudamos con un corazón espiritual limpio, no manchándose con la maldad del mundo. Así es el hombre de Dios, así es la mujer de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es así. Hermanos queridos, hay personas que ni siquiera se dan cuenta cuando sufre otra persona. Llega la persona a pedir ayuda, nos extiende la mano y nosotros no nos damos cuenta. Hay personas que no los escuchan. A veces las personas están sin zapatos. A veces las personas están flacos del hambre. Tienen hijos. Tienen niños pequeños en brazos y nosotros no nos damos cuenta de eso. Nos hemos acostumbrado a este mundo a tal forma de que nosotros hemos sido indiferentes al sufrimiento de otras personas. No los hacemos caso, no los miramos, no los tomamos en cuenta. Se han vuelto personas rechazadas por la sociedad y el cristiano también está siguiendo la corriente de este mundo. Queridos hermanos, si usted no se da cuenta del sufrimiento de otra persona, por favor, tome medidas en su vida espiritual. Tome decisiones en su vida espiritual. Hay otros hermanos, hay otras hermanas, hay otras personas que se dan cuenta que otra persona está sufriendo, pero esperan que otro ayude. Esperan que otro ayude y dicen que ayude el que tenga dinero, que ayude el que tiene posibilidades. Y de hecho, llegamos a un negocio, hay muchas personas en ese negocio, en esa tienda, en esa mecánica, en esa oficina, y de repente llega alguien y dice, ayúdame, por favor, no he comido. Y todos esquivan la mirada, y todos no hacen caso. Y de repente alguien dice, mira, pídele al dueño del local, pídele al dueño del negocio, él tiene. Nos hacemos muchas veces los desentendidos y no queremos ayudar a los demás. ¿Cuál es el justificativo? El mayor justificativo para no ayudar al necesitado es que esperamos tener más. Y decimos, bueno, cuando yo tenga más dinero, pues ahí sí ayudaré. Cuando Dios me prospere y tenga más, por supuesto que pensaré en los necesitados. Bueno, le digo una cosa, muchas personas que son ricas no ayudan y no lo van a hacer porque siempre van a esperar a tener más. Dios le dio a usted, amado hermanito, amada hermanita, poder, recursos y fuerzas. Muchos jóvenes tienen la ilusión de ayudar a los necesitados y dicen, bueno, cuando yo tenga mi carrera, cuando yo ya sea un profesional, yo no voy a cobrarle a los pobres. Bueno, se hizo profesional y luego la vida le cambió y dice, ahora, bueno, voy a cobrarle. ¿Por qué? Porque a mí me costó. Nos hemos vuelto, amados hermanos, indiferentes ante el sufrimiento. La pregunta es, amados hermanitos queridos, ¿estamos ayudando a otros con lo que tenemos? Bueno, quiero ilustrar esto para hacer entender bien esta idea. Es la historia de un estudiante. Bueno, los estudiantes de los colegios son los jóvenes que menos dinero tienen. Los padres les dan para los pasajes, para el colectivo y para comer algo en el lunch.
Y bueno, un estudiante había escuchado la conferencia de parte de Dios y él entendió que debe ayudar a los demás. Entonces salió del colegio y se fue a pie a la casa para tener dinero porque tenía hambre y quería comprarse algo en la tienda. Fue a la tienda y compró un pan y un plátano. Pero se acercó una ancianita y alzó las manos y le dijo: tengo hambre, ayúdame. Y este joven también tenía hambre. Entonces él tomó una decisión. Cortó el plátano en la mitad y cortó el pan en la mitad y le dio a esta señora. Mire, amados hermanos, ¿qué significa ayudar a los demás? Significa despojarnos de lo que nosotros tenemos. No hay justificativo para no ayudar a los demás. No hay justificativo que nosotros digamos yo soy pobre. Nosotros podemos ayudar en nuestra capacidad a los demás y podemos despojarnos de lo que tenemos para empezar a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero presentarles, queridos hermanos, una lista. Esta lista la he preparado con mucho respeto para mis hermanos queridos y con mucho respeto a los pastores de la iglesia, quienes les gobiernan por voluntad de Dios. Esta lista no necesita permiso de los pastores. Esta lista no necesita permiso de los predicadores, porque usted lo puede hacer con su corazón y con su voluntad. Compre todos los días $1 de pan. Son 5 panes en Ecuador, 5 panes. Y cuando usted llegue a un semáforo, regale esa fundita de pan, esa bolsita de pan a esas personas que lo necesiten. Siempre va a haber pobres en este mundo. Probablemente no hayan comido en todo el día, pero yo le garantizo una cosa: cuando usted ayude a los demás, usted será bendecido por Dios. Le voy a decir por qué. Cada vez que usted regala algo por la ventana de su carro a alguien, siempre va a recibir bendición, porque le van a decir que Dios le bendiga, que Dios le multiplique, que Dios le dé más. Usted va a ser grandemente bendecido. Compre zapatos, talla 36, 37, 38. Usted tiene la capacidad y el don de hacerlo. Puede irse a algún lugar, alguna feria, y conseguirlos muy baratos y muy buenos. Compre camisetas de diferentes tallas, talla S, L, XL, y seguro, siempre habrá personas que pasen frío, siempre habrá personas con ropa sucia, con ropa pues dañada. Aproveche y regale a los demás. Visite los hospitales y se va a encontrar con personas del campo que han llegado y están durmiendo allí, porque tienen enfermos allí. Regáleles comida. Cómprele la receta que ellos necesitan para su familiar. Le voy a probar su corazón. Probablemente usted necesite escuchar esto, yo no sé. Adopte un huérfano. Adóptelo. Tal vez usted necesite escuchar estas palabras. Dele la educación a un niño que no puede hacerlo. Probablemente usted tiene los recursos y la capacidad de hacer esto. Pues le invito a hacerlo. Son ideas que usted puede tomarlas. Tal vez tenga mejores ideas. Cómprele una canasta básica a alguna familia que lo necesite. Van a estar muy agradecidos. Y dígale: el Señor Jesús quiere que yo te dé esto. Y realmente esas personas van a alabar a Dios y van a glorificar a Dios. Yo he visto a personas, después de regalarles cosas, que alzan los ojos a los cielos y agradecen al Señor. Enséñele a un joven a trabajar.
Hay muchas personas que tienen talleres de costurería, de panadería, de mecánica, de soldadura, yo no sé. Enséñele a un joven que salió del colegio y no sabe qué hacer, enséñele a trabajar, a poder mantener su hogar. Y quiero, bueno, terminar con una sola idea de esta lista. Es la historia de un hermano que está escuchando en este momento el mensaje. Está entre nosotros. Este hermano toma drogadictos y borrachos de las calles. Los toma, los baña, los afeita, los corta el pelo, los viste con su propia ropa y cuando ya están en su juicio cabal, les predica el evangelio. Bueno, hay muchas ideas, amados hermanos, y creo que nos demoraríamos mucho tiempo dando más ideas y nuestro hermano Daniel Albarrán no me dejaría tener mucho tiempo. Pero, amados hermanos, empecemos a cumplir estos mandamientos. ¿Cómo usted trata a las personas? ¿Cómo los trata? ¿Cómo trata a los meseros? Muchas veces las personas del mundo los tratan como si fueran animales, como si no quisieran que existan. ¿Cómo trata a las personas de los parqueos? ¿Cómo tratan a los que piden ayuda? Hay personas que ni siquiera hablan, solamente estiran la mano. ¿Cómo los trata? ¿Qué hacemos cuando miramos a un necesitado? Muchas veces estamos comiendo en un restaurante con nuestra familia y de repente ahí aparece un hambriento. Dígale, siéntate conmigo. Hermano querido, haga como si fuera su madre, haga como si fuera su tío, su primo, su hermano y dígale, siéntate, come. Amados hermanos, hay muchas formas de ayudar a los necesitados. Vamos ya a la segunda categoría de las preguntas y vamos a ver las preguntas sobre lo que decimos a los demás. En Job capítulo 26, versículo 3 dice, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿A quién de ustedes les gusta aconsejar? Yo conozco a muchas personas que dicen, bueno, yo soy una persona de edad y me gusta aconsejar a estos jóvenes. ¿Ha dado consejos que no le pidieran? Usted ha dicho, bueno, yo de todas formas le aconsejo porque está viviendo mal. Bueno, el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice el siguiente principio establecido por el Señor Jesucristo. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla la boca. Cuando usted da un consejo, se va a manifestar lo que está dentro de su corazón, sea bueno o sea malo. Podemos ser buenos aconsejadores o pésimos aconsejadores. Vamos a hablar del mal consejo. En Job capítulo 38, versículo 2 dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? El mal consejo proviene de personas que hablan de lo que no conocen. Sí, querido hermano, hay muchas personas que les gusta hablar y hablar. El entrenador alemán del equipo de fútbol de Liverpool, en una conferencia de prensa, le preguntaron, señor Klopp, ¿qué opina del coronavirus? Y él dio una respuesta fabulosa. Él dijo, ¿por qué me preguntan del coronavirus? Vayan y pregunten a los científicos y a los doctores. A mí pregúntenme de estrategia, de fútbol, de equipos, de mi contrincante, pero no me pregunten esas cosas porque yo no sé. ¿Por qué a las personas les gusta hablar de cosas que no saben? Bueno, hermano querido, tenga mucho cuidado con lo que usted aconseja. Muchas personas confían en usted. Confían en usted que usted es cristiano, es cristiana. Y las palabras que salen de nuestra boca tienen mucha responsabilidad. Dice el versículo 3, ¿y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Es la otra pregunta. Hay dos tipos de sabiduría, queridos hermanos. ¿Cuáles son? Dice en Santiago capítulo 3, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto. Este es el primer tipo de sabiduría. ¿Cómo es? Sino terrenal, animal o diabólica. Primer tipo de sabiduría. El segundo tipo aparece en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, mira esta sabiduría, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué tipo de sabiduría tenemos cuando aconsejamos? Alguna vez un joven le preguntó a un cristiano, entre comillas, quiero casarme con una chica, pero ella no quiere. Bueno, este hombre le dijo, yo te puedo decir con mi experiencia un buen consejo. Te diré algo que seguro funcionará. Embaraza a la chica y seguro se casará contigo. Este tipo de sabiduría es de parte de Satanás, porque invita a pecar al cristiano. Invita a que el cristiano haga lo malo delante de Dios. Muchos negocios indecorosos, muchos negocios fraudulentos son propuestos y aconsejados muchas veces por cristianos que no dominan la sabiduría de Dios. Debemos evaluarnos, por supuesto, hermanos queridos. Otro consejo puede ser: no te cases, solamente júntate. No lo hagas, pruébalo. Si te parece bien, pues continúa y cásate, pero si no, pues sepárate de tu novia. Bueno, esto es un mal consejo, es sabiduría humana, es sabiduría diabólica. ¿Qué tipo de conversaciones nosotros tenemos? ¿Qué chateamos en el famoso celular? ¿Qué publicamos en los posts, en el Facebook, en el Twitter? Bueno, podemos ser cristianos, pero el tipo de palabras que nosotros usamos demostrará quién realmente somos. Hermanos queridos, rendiremos cuenta de lo que digamos a los demás. Vamos a rendir cuenta de toda palabra ociosa ante el trono del Señor Jesucristo. ¿Cómo usted aconsejó a los demás? Muy bien, pasamos a la tercera categoría y son las preguntas de a quienes hemos hablado de Dios. Tenemos una misión. En Job capítulo 26, versículo 4 dice, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Cuántos de los que usted conoce, usted les ha predicado la palabra de Dios? Al vecino, al amigo, al familiar, ¿ha predicado la palabra de Dios? En 1 de Pedro 2:9 aparecen dos grandes verdades. Y la primera verdad, bueno, nos da mucho ánimo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y la iglesia dice, amén, aleluya. Nosotros somos así. Somos escogidos por el Señor. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la segunda parte me explica el Señor, me explica el apóstol Pablo y me dice, este es el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos bendijo tanto, Dios nos bendijo con toda esta intensidad, para que nosotros prediquemos el santo evangelio a todos el que conozcamos. Eso es la voluntad de Dios, amados hermanos. Somos increíblemente bendecidos por Dios, pero debemos predicar la palabra de Dios a las personas. Mire, en la antigüedad, hace 4000 años, lo hacían los patriarcas. Ahora, mucho más nosotros que tenemos el mandamiento de Marcos capítulo 16, de Mateo capítulo 28, de anunciar el santo evangelio y lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Tenemos esta responsabilidad de anunciar palabras. Pero la pregunta es,
¿qué tipo de espíritu manifestamos? Dice el verso 4, ¿y de quién es el espíritu de que de ti procede? Mire, amados hermanos, por lo menos hay 3 tipos de espíritu. El primero, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Espíritu de hombre, espíritu de Dios. ¿Cuál es el otro? Primera de Timoteo 4:1. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y ahí está el tercer tipo de espíritu, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué tipo de espíritu manifestamos? ¿Espíritu de hombre? ¿Espíritu de Dios? ¿O espíritu de demonios? Hermanos queridos, el sufrimiento nos hace pensar en cómo estamos. Si a Cristo le hicieran estas 6 preguntas, pues el Señor pasaría inmediatamente, pero la pregunta es, ¿cómo respondería usted a estas preguntas que planteó el patriarca Job? Quiero terminar con esto. Mateo capítulo 25, versículo 41 al 43. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Le invito, amado hermano, a ser como el Señor Jesucristo y a cumplir esta responsabilidad que Dios nos ha dado de vivir aquí en la tierra y hacer su voluntad. Hemos estudiado rendir cuentas a Dios. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Henry. El Señor te bendiga a ti también grandemente. Gracias por esa palabra que nos has entregado esta noche de parte de Dios a nuestras vidas. Te mandamos un fuerte abrazo. Mandémosle un abrazo fuerte a mi hermano. Gracias por esa palabra, ese mensaje. Que el Señor nos ayude a reflexionar, ¿cierto?, en todas estas cosas que hemos visto esta noche. Que podamos ser bondadosos, misericordiosos, buenos consejeros, hablar de Cristo, predicar su palabra, tener un buen espíritu, que el Señor nos ayude en todo aquello, ¿cierto? Y muy práctico los consejos, que el Señor nos ayude a poner por práctica todas esas cosas para ayudar a los demás y también para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a muchas personas. Vamos a orar. Vamos a despedirnos con una oración. Le invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre bendito, Padre amado, gracias por este tiempo que hemos tenido de oración, de alabanzas. Gracias también por tu palabra que hemos escuchado esta noche. Señor, ayúdanos, Padre bendito, para poder despojarnos de lo que tenemos, para ser bondadosos, Señor, para ayudar, Padre bendito. Padre Santo, pon un corazón manso, humilde, un corazón bondadoso, Señor, que piense siempre en ayudar a los demás, Padre amado. Ayúdanos a poder ser imitador del patriarca Job, Señor. Ayúdanos a poder ayudar, a ser buen consejero, a poder predicar de tu nombre, Señor, a predicar a Cristo, a los demás, Señor. Padre, ayúdanos para poder ser bendición, para ser luz, para ser sal en esta tierra, Señor. Úsanos como instrumentos tuyos poderosos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a todos mis hermanos acá presentes, Señor. Seas tú ayudándonos grandemente. Gracias, Padre, nuevamente por toda esta rica hora de comunión. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.